La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Ya hemos estado hablando, amados hermanos, en esta escritura 2 domingos anteriores. Hemos tocado, ¿verdad?, que tenemos que humillarnos delante del Señor para poder que el Señor nos perdone y sane nuestra tierra y nos bendiga el Señor. También hemos visto y vimos el domingo pasado que tenemos que orar y buscar el rostro del Señor. Y en esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: convertidos de vuestros malos caminos. Amén. Convertidos de vuestros malos caminos. Esto es algo que, vuelvo a repetir, no es entendible que el pueblo de Dios se desvíe del camino correcto, que es Cristo Jesús, de la verdad, y vaya en otros caminos en pos de sus propios deseos y de sus carnalidades. Pero así es, y así ha sucedido y así está sucediendo. Pero el Señor, una vez tras otra, llama a su pueblo a convertirse de sus malos caminos, porque no podemos esperar que Dios nos oiga, primeramente; segundo, que Dios nos perdone; y tercero, que Dios bendiga mi vida. Si yo no cumplo y si yo no me aparto del pecado, pues yo puedo orar mucho, yo me puedo humillar, pero si no me aparto del pecado, si estoy haciendo algo malo, cualquier cosa que sea, no tienen que ser pecados escandalosos, y si lo son, pues peor todavía, hay que arrepentirnos y convertirnos y dejar esos malos caminos. Pero cualquiera que sea, inclusive la indiferencia, la frialdad, la pereza, del hecho de solamente de no orar, también eso es pecado. De no hacer lo bueno, la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, cualquiera que sea el pecado, Dios nos llama a que nosotros nos apartemos de eso. Amén. Porque si nosotros invocamos al Señor Jesucristo, dice ahí en la segunda carta a Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos que apartarnos de iniquidad. Si nosotros estamos invocando a Cristo, si estamos llamando a Cristo, si estamos pidiéndole a Cristo ayuda, nosotros tenemos que apartarnos de cualquier tipo de iniquidad, sea el nombre que sea. Simple y sencillamente, usted sabe, como cuando conocemos la palabra, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si no, el Espíritu Santo ahí nos redarguye. Y si no, está la palabra que nos enseña y nos dice a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer, lo que agrada a Dios. El Espíritu Santo sobre todo está ahí redarguyendo nuestra vida, o aprobando lo que el Señor está aprobando en su palabra. Entonces no solamente hay que humillarnos delante de Dios, no solamente hay que orar, sino que hay que volvernos de nuestros malos caminos si estamos caminando de una manera que a Dios no le agrada. Hay personas que se arrepienten, sí se arrepienten, pero necesitan convertirse. La palabra conversión significa, si vamos caminando, por decir, para allá, conversión es como cuando van los de la banda o los soldados que le dicen conversión. Entonces voltean 180 grados, no 360, 180 grados. Porque hay gente que dice: no, usted de una vuelta de 360 grados, es un círculo, y volver a caer donde mismo. Hay que dar una vuelta de 180 grados. Si vamos hacia el infierno, ahora vamos para el cielo. Si seguimos al diablo, ahora seguimos a Cristo. Amén. Así es, si antes pecábamos, ahora vamos a hacer lo bueno. Si antes robábamos, ahora ya vamos a trabajar con nuestras manos para poder sustentar nuestra vida. Y si fornicábamos, ya no vamos a fornicar. Si adulterábamos, ya no vamos a adulterar, porque eso a Dios no le agrada. Si mentíamos, no debemos de mentir. Eso se llama conversión. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Y también ahí el apóstol Pedro en Hechos 3:19 les dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
porque vendrán los tiempos del refrigerio, de la presencia del Señor. Va a venir el refrigerio, el consuelo, la ayuda, el socorro del Señor. Por eso, para que podamos nosotros esperar ese refrigerio de parte de Dios, esa ayuda, ese socorro, tenemos que convertirnos y arrepentirnos de nuestro pecado, si estamos en pecado. Ahora usted puede decir, yo no estoy en pecado. Bueno, pues gloria a Dios, y así es. Santifíquese más, tenemos que santificarnos aún más. Pero dice ahí el apóstol Juan en la primera carta, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Amén. Pero si alguno hubiese pecado, y la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que, hermanos, no podemos estar siguiendo, diciendo que seguimos a Cristo y estar siguiendo las cosas del mundo. Somos ahora pueblo escogido de Dios. Somos pueblo santo. Lo hemos dicho muchas veces, y les decía yo en la escuela dominical que nosotros somos pueblo santo, es decir, separado, apartado para Dios. Ahora somos de Dios, somos de Él, le pertenecemos a Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor, hermano, quiere un pueblo santo, apartado del mal, apartado de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo, el Señor es santo. ¿Y quién subirá al monte de su santidad? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ha perdonado, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos que andar en novedad de vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, así tiene que ser la vida del justo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Tiene que ir en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que ser perfectos. ¿Cuántos alaban a Cristo? No ir para abajo, sino que cada día ir creciendo en la perfección del Señor, así como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser nuestra vida. Así es nuestra vida realmente al examinar nuestra vida, nuestro corazón. Así estamos caminando, vamos cada día siendo más santos, más perfectos en las cosas del Señor. Así somos. ¿Cómo está nuestra vida? El Señor quiere, hermano, que usted y yo vayamos creciendo, avanzando, que seamos, hermanos, como Él, perfectos, como Él es perfecto. Dice ahí, nosotros, hermanos, ahorita como las cuestiones del mundo, las tentaciones, y a veces pensamos que eso no es importante. Todo es importante para Dios. Todo. Por eso Dios estableció aún la ropa, cómo debemos de vestir, porque es importante para el Señor. Quizá para usted diga, no es importante. Pues yo creo que sí es muy importante, porque por esa razón de la ropa, oiga, se hacen tantos problemas y tantas cosas. Para algunos la ropa es la cosa más importante, para Dios también. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dios quiere que usted y yo vistamos santamente, como hombres y mujeres de Dios, temerosos y temerosas de Dios, que podamos reflejar a Cristo. Si ahora le servimos, si ahora somos de Él, gloria a Dios, porque bueno, cuando nosotros el Señor nos salva, nos da entendimiento, no necesitan estarnos diciendo. Me da gozo ver cómo Dios está obrando en algunas vidas, cómo Dios está tocando sus corazones, porque ahora quieren seguir a Cristo, ahora están siguiendo a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, porque hay una corona gloriosa allá en los cielos que se nos ha sido preparada para todos aquellos que aman y esperan la venida del Señor. Pero aquel que quiere ver al Señor, aquel que tiene esperanza de ver al Señor, dice la Biblia que en Él se purifica como también Él es limpio. Dios quiere un pueblo santo, apartado de los pecados del mundo, de la maldad. Dice ahí en Jeremías 15:19, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te repondré. Mire, con el Señor no vamos a perder. Nunca vamos a perder. Siempre el Señor nos va a dar algo mucho mejor de lo que este mundo mal ofrece, que los placeres ofrecen. Hay gente que le gusta el pecado. ¿A quién no le gusta el pecado?
A nadie le gusta el pecado. Gloria al Señor. Qué lindo es Cristo. Mire, el pecado, como decía nuestro hermano Ramos, es dulce, es atractivo, sí, pero la consecuencia, el final, es como una serpiente que muerde y causa la muerte. El pecado, pero mire, el pecado al fin de cuentas no causa ni felicidad ni placer. Escuche bien lo que le voy a decir. El pecado al final de cuentas no causa ni dicha, ni placer, ni felicidad. Causa culpabilidad. Eso es lo que causa el pecado. Sobre todo para los creyentes, para los que dicen que sirven al Señor, que temen a Dios. Cuando un creyente peca, siente culpabilidad. Siente una terrible culpabilidad en su vida. Inclusive hay gente, mire, que no conoce al Señor, porque Dios ha puesto en la ley, en el corazón, en los corazones de los hombres y las mujeres, una ley escrita, se llama conciencia, que le dice lo que está bien y lo que está mal. Cuando el hombre, cuando todavía no está cauterizada la conciencia, cuando el hombre hace algo malo, su conciencia no lo deja tranquilo. Y ahí está. Y ahí está, por ejemplo, inclusive cuando alguien no se dedica a matar gente y llega a matar a una persona, su conciencia no lo deja y no lo deja y no lo deja. Y algunos se vuelven hasta locos de esa acusación, de esa culpabilidad que están sintiendo, y muchas veces por eso confiesan o se entregan, porque no aguantan esa carga que traen encima. ¿Por qué? Porque el pecado no causa felicidad. Cuando el hombre adultera, fornica, en el momento es un placer momentáneo, es un placer momentáneo. Pero lo que sigue después es culpabilidad. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú tienes temor de Dios, un poquito aunque sea, vas a sentir culpabilidad. Pero si no sientes culpabilidad, Dios tenga misericordia de tu vida. Porque creo que te estás poniendo más allá de la redención. No es porque Dios no te pueda salvar, sino porque ya tu corazón se ha endurecido, de tal manera que viendo no ves y oyendo no oyes. Como aquella gente de allá de Corazín, que viendo los milagros no se arrepentían. No les daba ninguna cosa, les hacía que se arrepintieran. Le dijo Cristo ahí en Lucas 10:13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días a que sentados en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Habiendo Dios mostrado su amor, su misericordia, habiéndonos Dios mostrado su amor y su misericordia, inclusive viendo milagros, señales, prodigios, maravillas en nuestra vida, en alguien que conocemos, ni aún así tu corazón ha sido quebrantado, tocado por Dios. Qué terrible. Por eso dijo el Señor que va a ser más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquellos que escucharon el mensaje, que vieron las maravillas de Dios. Pero todavía Dios tiene misericordia y Él es paciente. Mire, una de las cosas por las cuales muchos que conocen la palabra no se arrepienten y no se entregan, conociendo la palabra, es porque dicen: Dios es bueno. Dios es bueno y me va a dar oportunidad. Más adelante voy a pecar unos poquitos días de más y pues no hay problema. Sí, o sea, eso es lo que les hace creer el diablo, que no es su benignidad. Pero la Biblia dice que su benignidad, o sea, su benevolencia, su bondad, su compasión, dice que esa nos guía al arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Fíjese cómo es que la bondad, pero en algunos actúa al revés. Que en lugar de que esa bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, entonces en lugar de eso se endurece el corazón. Mire ahí en Romanos 2:4: si o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Fíjese, cuando la persona no se convierte, está menospreciando, haciendo menos la benignidad. Benignidad significa bondadoso, clemente, piadoso, compasivo. O menospreciar las riquezas o su benignidad y paciencia y longanimidad, o sea que es generoso, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese, y eso es algo tremendo. Como esto, en lugar de que la bondad de Dios, la generosidad de Dios, la paciencia del Señor
me guíe a arrepentirme. En lugar de eso, en algunas ocasiones, eso endurece más el corazón. Dice, no, y después, que al cabo que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Él es misericordioso, Él es piadoso, es lento para la ira y grande en misericordia. Que se compadece, que se arrepiente del castigo, dice la Biblia. Fíjese, Dios se arrepiente de castigar cuando ha decidido, pero cuando alguien se humilla y le pide perdón al Señor y se aparta, Dios es amplio en perdonar. Él es amplio. Pero miren, en el siguiente versículo leímos Romanos 2:4, el 2:5 dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Qué están haciendo aquellos que menosprecian la benignidad de Dios, la paciencia y la longanimidad? O sea, su generosidad, su bondad, su clemencia, que Él es piadoso, que Él es pasivo. ¿Qué está pasando con aquellos que desprecian, que dicen después, mañana, mañana? Fíjese qué terrible. ¿Dónde está la sabiduría? Porque lo que Dios quiere hacer al hombre es bien, es bendecirlo. Como decía ahorita nuestro hermano, es una bendición muy grande que el Señor nos cuide, que es nuestro médico. Amén. Y que tantas cosas que el Señor es para nosotros. O sea, solamente Dios quiere bendecirnos y no nos cuesta nada. Es gratuito, es un regalo de Dios. Pero el hombre no quiere eso, quiere el pecado. El pecado no causa felicidad ni paz. El pecado causa culpabilidad. No vale la pena pecar. No vale la pena pecar, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios te habla y dice, yo soy bueno, quiero perdonarte, quiero bendecirte? ¿Qué pasa con el corazón de algunos que menosprecian esa benignidad, esa bondad de Dios? Y entonces, ¿qué pasa? Que el corazón se empieza a endurecer, y por tu corazón no arrepentido, dice la Biblia, que estás atesorando ira. Cada día que desprecias al Señor, cada día que pasa, estás acumulando más ira. Estás acumulando más ira y más ira. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos les gusta cómo es Dios? Primeramente, Dios está diciendo, yo soy benigno, yo soy misericordioso, soy paciente, soy longánime, ¿verdad? Y eso nos debe de guiar al arrepentimiento. ¿Por qué al arrepentimiento? Porque sabemos que si Dios es bueno y yo voy adelante de Él, Él me va a perdonar. ¿Qué pasa si el Señor nos llama a cuentas? ¿Qué sucede cuando alguien que le debemos algo y nos llaman a cuentas? Nos van a cobrar y tenemos que pagar hasta el último cuadrante, hasta el último centavo, hasta el último penny. Pero si Dios a usted y a mí nos llama a cuentas, ¿qué hace Dios con nuestras cuentas que le debemos? ¿Qué hace Dios? Las borra. Entonces, ¿por qué no queremos? Algunos aclarando amanece. Porque algunos no quieren acercarse a Dios, humillarse, pedirle perdón y apartarse de sus malos caminos. Porque quieren seguir en el pecado. Piensan que la vida allá en el pecado les va a causar su felicidad, que esa es su felicidad. Pero la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. La verdadera vida está en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere hacerle bien al hombre. Entonces también está hablando aquí a los creyentes que han pecado. A este pueblo de Israel que había pecado le dijo, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír. ¿Cuántos alaban a Cristo? Nosotros tenemos que, entre más lejos del pecado mejor. No estar buscando la orillita, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer esto? Pues sí, más o menos sí. Ahí están, en la mera orilla. En mera orilla del precipicio. No más lejos. Hay que huir del pecado, de la maldad, y pedirle al Señor, Señor, pon tu temor en mi vida, Padre. Porque con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres, y manantial de vida es el temor de Jehová. En el temor de Jehová está la vida. Y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Tenemos que pedirle, Señor, dame tu temor, pon tu temor en mí.
Día con día, Señor, que esté tu temor, que no falte tu temor en mí, Señor. Que yo te tema, Señor, que te respete, que te honre, que sepa y que te sirva que tú eres Dios, que yo no puedo hacer lo que yo quiera. Cuando no hay temor de Jehová, el hombre peca fácilmente, pero con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. ¿Qué es el temor de Jehová? Es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera convicción, una verdadera conversión, entonces se aborrece el mal, se aborrece el pecado. Pero mientras no se aborrezca el pecado, quiere decir que no hemos confesado nuestros pecados con todo nuestro corazón y que no nos hemos apartado. Tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que pedirle, Señor, yo quiero aborrecer lo que tú aborreces. Yo quiero aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Señor. Tenemos que tenerlo por basura, por estiércol, como pérdida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mi alma te alaba, Señor. Entonces tenemos nosotros que humillarnos en la presencia del Señor. Tenemos que humillarnos en la poderosa presencia del Señor y Él nos va a levantar. Amén, aleluya. Tenemos que tener el temor del Señor. Tenemos que tener siempre el temor del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice ahí en Ezequiel 18:30: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Fíjese el Señor, hermanos, en el tiempo de Ezequiel estaba ya con los transportados, con aquellos que habían ido 70 años a Babilonia. Allá estaba Ezequiel, y el Señor le dice a Ezequiel para que le dijera al pueblo, ¿verdad?, que él iba a juzgar a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Dice: convertíos y volveos de vuestras iniquidades, y no será iniquidad ni causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Dice: ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertidos pues y viviréis. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor para el hombre y la mujer? Que viva. Eso es lo que quiere el Señor, que viva. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Ese es Dios, ese es el Dios nuestro, el que Él es amplio en perdonar. ¿Qué quiere el Señor para el hombre? Que no quiere su muerte, Él quiere que viva. Eso es lo que quiere Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nos tenemos que volver de nuestros malos caminos. Si hemos prevaricado, si hemos pecado, si hemos hecho iniquidades, tenemos que dejarlas y pedirle al Señor: Señor, dame un corazón nuevo, un espíritu nuevo, renueva dentro de mí. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado nos separa, nos aparta de Dios, nos enemista con Dios, se cierran los cielos. Ahorita decía nuestro hermano, ¿verdad?, que pues él se examinaba su vida, y qué bueno, gloria a Dios, que hagamos eso de examinar nuestra vida. Pero no necesariamente puede ser que haya alguna situación de pecado, pero si la hay, pues lo más correcto y lo más sabio es que nosotros tenemos que arrepentirnos, convertirnos y pedirle perdón al Señor. Pero muchas veces las pruebas, las situaciones son por pruebas que Dios pone en nuestra vida. Son situaciones que vienen en nuestra vida y Dios nos está probando. Cuando Dios metió a la nación de Israel por el desierto, era para probarlos. Todavía no habían pecado, pero en la prueba empezaron a pecar y a rebelarse delante de Dios. Y el apóstol Pablo les dice a los de Corinto, los llama primeramente santos, los llama santos, o sea, separados para Dios. Pero había situaciones ahí tremendas de pecado, y les dice cómo les recuerda, ¿verdad?, a la nación de Israel en el desierto, cómo ellos vez tras vez se rebelaron contra Dios. Y las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Vez tras vez el Señor los metió a la prueba, pero vez tras vez se rebelaron contra Dios. Cuando Dios nos mete a la prueba, tenemos que humillarnos en su presencia y decirle: Señor, ten misericordia, dame fortaleza, Señor, que yo pueda vencer, oh Padre Santo. Mi alma te alaba, que yo pueda vencer, Señor. Tenemos que ser más que vencedores, pero tenemos que meternos con Dios y apartarnos de toda especie de mal.
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. La mayor, hermanos, en lo que más debemos de estar ocupados es en que seamos santos. Esa debe ser nuestra prioridad, estar ocupados. Nuestra mayor responsabilidad delante de Dios es ser santos. El Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Es decir, sed separados del mundo, del pecado, de la maldad, porque yo soy santo. Él quiere que seamos como Él, no como los del mundo. En lugar, hermanos, qué tristeza me da que en algunos casos, en lugar de que las personas con las que nos juntamos se conviertan a nosotros nos convertimos a ellos y andamos como ellos andan, y hablamos como ellos hablan, y vestimos como ellos visten. Conviértanse ellos a ti, dice el Señor, y no tú a ellos. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Tenemos que tener, hermanos, nosotros en nuestro corazón el deseo de ser santos. El deseo de ser santos. Amén. Y tenemos que dejar, en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Tenemos que dejar, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir. Repito, si hacíamos lo malo, ya no debemos de hacer lo malo, porque ahora somos de Cristo. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de Él, somos para Él. Y si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nosotros no debemos ser indiferentes, amados hermanos, a los que se pierden, a los que viven en el pecado. Y también no debemos ser indiferentes si alguien está en pecado. Tenemos que decirle en el nombre de Cristo: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, porque pronto vendrá el refrigerio, el consuelo del Señor, la ayuda del Señor. Pronto vendrá el Señor. Mi alma te alaba. Debemos de apartarnos de toda especie de pecado. Ama tu alma. Ama tu alma y escapa del lazo del diablo, porque al final las consecuencias no se podrán evitar. Escapa por tu vida, no sea que perezcas. Escapa, busca. Dile al Señor: Señor, ten misericordia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Bendito sea el Señor. La mayor responsabilidad que nosotros debemos de tener es que nosotros seamos santos y que aquellos que nos rodean también sean santos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Jeremías 23:9, su corazón se quebrantaba, hermanos, en medio de él. Mire cómo se ponía por causa de aquellos enseñadores y falsos profetas que había en el tiempo de Jeremías. Jeremías 23:9, a causa de los profetas, de los falsos profetas, mi corazón está quebrantado en medio de mí, todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho, como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa del juramento la tierra está desierta, las cabañas del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su fortaleza no derecha. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Aún en su propia casa, dice: yo hallé maldad. Y entonces, ¿qué hacía Jeremías? Él no le daba gusto, no era indiferente. En su corazón, hermano, se quebrantaba tremendamente. Dice: mi corazón está quebrantado, adolorido, mis huesos tiemblan por causa del pecado, por causa de la maldad. Allá en la iglesia de Tiatira había una mujer llamada Jezabel. Una mujer llamada Jezabel estaba en esa iglesia. Y el Señor le dijo: tengo contra ti que tienes esa mujer Jezabel, que enseña a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado de los ídolos. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. Dijo: pero esta mujer no se ha querido arrepentir. Hay alguien así aquí en esta tarde, con un corazón endurecido, que no se quiere arrepentir de su pecado, dejar el pecado y humillarnos en la presencia del Señor y decirle: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Dios es amplio en perdonar. El que a mí viene y dice: Señor, yo no lo he hecho fuera. ¿Qué causa el pecado? Que Dios se separe de nosotros.
Por eso decía David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hombre creyente peca, hermanos, tiene el peligro de ser echado de la presencia del Señor si persiste en pecar. Por eso dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nada de que los dones son irrevocables y lo que Dios te dio no te lo va a quitar. El Señor, para empezar en la Biblia, luego ¿qué les dio a nuestros primeros padres? Adán y Eva, ¿qué les dio? Les dio el huerto del Edén. Les dio señorío, autoridad sobre todos los peces, sobre todo lo que andan sobre la tierra. Les dio autoridad y señorío y les puso en un lugar precioso, maravilloso, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Y cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios con lo que les había dado? ¿Se los quitó o se los dejó? No, alguien sabe. Se los quitó. Se los quitó. No solamente eso, sino que puso 2 ángeles ahí que se revolvían unas espadas ahí. Aquí no vas a entrar ya. Te perdiste. No quisiste lo que yo te estaba dando. No me creíste, no permaneciste fiel. Por eso dice la Biblia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por eso el que piensa estar firme, mire y no caiga. Tenemos que permanecer firmes, echar mano de la vida eterna. Si te quieres salvar, si yo me quiero salvar, tengo que obedecer al Señor, buscar al Señor. Y si hay pecado en mi vida, tengo que apartarme de él, sea cual sea el pecado, hasta murmuración, cualquier cosa, mentira, cualquier cosa que a Dios no le agrade, tengo que apartarme de eso. Porque a Dios no le agrada, inclusive si hay falta de perdón. Muchos no van a entrar al reino de los cielos porque no han perdonado en su corazón. Tenemos que perdonar. Dice que si perdonar en nuestro corazón, tenemos que perdonar y bendecir a aquellos que nos han hecho mal. Dios tenga misericordia de ellos y los bendigo en el nombre de Cristo. A cualquiera tenemos que bendecirlos y perdonarlos y decirles: Señor, ten misericordia de ellos y bendícelos. El apóstol Pablo también dice que su corazón se deshacía cuando veía que en Atenas, la nación de ahí de Atenas, los atenienses, estaban dados a la idolatría. Dice que su corazón se deshacía. ¿Cómo se deshace mi corazón, su corazón, cuando vemos el pecado? Cuando vemos el pecado en otras personas, en nuestros compañeros, amigos, familiares. Se deshace de nuestro corazón de tristeza ver cómo van sin Cristo, sin Dios, rumbo al infierno. Nos da dolor, nos da tristeza. Tenga Dios misericordia y Dios ponga en nuestro corazón el sentir ese dolor, esa carga por aquellos que van sin rumbo, sin Dios, que vagan sin rumbo, sin Dios y sin salvación en este mundo, que están apartados de Dios, que no siguen a Dios. Tenemos que, dijo el Señor cuando habló ahí de aquellos hombres que Pilato había mezclado, estaban haciendo unos sacrificios. Entiendo que eran unos sacrificios para Dios, no lo sé, pero nomás dice que estaban haciendo sacrificios. Estaban unos hombres haciendo unos sacrificios y Pilato mandó matarlos y mezclar la sangre de esas personas con la sangre del sacrificio. Y el Señor les dijo: ¿creéis que ellos eran más pecadores que los de Jerusalén? Dijo el Señor: antes os digo que si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Tenga el Señor misericordia. Nosotros tenemos que arrepentirnos en saco y en ceniza, pero lo más pronto posible, porque el día del Señor ya está cerca. La venida de Cristo ya está muy cerca. Cada día el Señor está hablando a su vida. Yo no sé si usted les habla, el Señor lo hace sentir orar. Si usted no siente orar, usted no puede tener comunión con Dios. Es a través de la oración la única manera que tenemos para tener comunión con Dios. Pero si Dios pone en usted a orar, hay que orar y buscar el rostro del Señor y humillarnos en la presencia del Señor cada día con día. Señor, ten misericordia. En Dios es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahorita está cercano el Señor. Llámale
Llámale en este momento, dile: Señor, ten misericordia. Como aquel hombre que se había ido de la casa de su padre, que dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Él se levantó de esa condición que estaba ahí y se decidió ir a la casa de su padre. Y Dios, que es amplio en perdonar, dice que ya lo estaba esperando el padre al hijo pródigo. Así está el Señor esperando, extendiendo sus manos de misericordia. Ven, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieres venir a Cristo para que tengas vida. Lo rechazas, estás menospreciando su benignidad. Recuerda que cada vez que rechazas su benignidad, estás atesorando ira para el día de la justa ira de Dios. No sientes temor en tu corazón. No sientes ese temor en tu vida. Buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuánto hayas pecado. Mire, la misericordia del Señor es grande. No importa cuánto hayas pecado, Dios te está llamando en esta tarde: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. No importa lo que hayas hecho, en Él hay misericordia y perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El Señor le dice a Jeremías, hablando de la nación de Israel, de Jerusalén, Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Dios nos ha soportado con misericordia porque quiere que los volvamos a Él. Si pecaste, vuélvete a mí, dice el Señor: yo soy tu ayuda. No sigamos en nuestros caminos, en nuestras propias ideas. Ya la venida del Señor está muy cerca, más cada día. Tenemos que estar preparados y santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que sean blancas vuestras vestiduras, para que no descubra nuestra desnudez. Dios quiere un pueblo santo, apartado de mal. Dice el Señor: por tanto te soporté con misericordia, aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada, con tus panderos saldrás en corro danzante. Aleluya, qué lindo es Cristo. Dice ahí en Jeremías 3:12: ve y clama esas palabras hacia el Aquilón y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Bendito sea el Señor. Vuélvete, volvámonos a Dios. Busquemos a Dios, humillémonos en la presencia del Señor. Yo no tengo otro interés más que usted y yo entremos a la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude día con día a buscarle más cada día, más y más cada día, que caminemos más cerca de Él día con día. Dios nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. Yo no sé si alguien está en pecado, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Nosotros tenemos que acudir al Señor y pedirle a Dios misericordia. Señor, ten misericordia, todavía hay oportunidad, todavía la puerta no se ha cerrado. No esperemos a que se cierre la puerta. No esperemos hasta el último minuto, porque el día del Señor pronto ya se acerca. Se acerca la venida del Señor día con día. Dice Isaías 44:22: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Tórnate a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Mío eres, dice el Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ya que nos salvó el Señor, quiere que usted y yo seamos santos. Estamos hablando ahí de las tres condiciones para que Dios nos oiga, nos perdone y nos bendiga. ¿Qué es humillarnos?
que es orar y buscar su rostro y que nos volvamos de nuestros malos caminos. Dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Gloria a Dios para siempre. Dios quiere darnos su bendición, pero tenemos nosotros que humillarnos, que buscar su rostro y que volvernos de nuestros malos caminos, porque el Señor nos ha salvado y ahora somos de Él. Ahora le pertenecemos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor para siempre. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a apartarnos de nuestros malos caminos? ¿Quieres realmente la salvación? Tenemos que ser como Cristo, imitar a Cristo, ser como Cristo, caminar como Él anduvo, seguir sus pisadas día con día. Si quieres la salvación, si no estás acumulando ira por tu corazón no arrepentido. Qué tristeza. Esas son de las palabras de las más tristes que están en la Biblia. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la justa ira de Dios, al cual le dará a cada uno conforme a sus obras. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que viva. Pero dice: vuélvete a mí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Mío eres. ¿Para qué pecar? Dice un coro. ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si ya tengo la luz del Señor? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Ya te repito, el pecado al final no te va a causar ningún placer, ninguna felicidad, sino que te va a causar culpabilidad, y causa culpabilidad. Dice el coro: ¿para qué pecar si soy salvo, si ya tengo salvación? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? No vale la pena pecar. No vale la pena pecar. Hay una ciudad gloriosa para todos aquellos que aman y esperan al Señor, para aquellos que se apartan del pecado, de la iniquidad. Dice el Señor: salid en medio de ellos y yo os recibiré. Yo seré vuestro Dios y ustedes van a ser mi pueblo, dice el Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a pedirle al Señor misericordia y pasar al frente el que quiera pasar. Decirle: Señor, ten misericordia, aquí estoy, Señor. Yo me voy a apartar de mis malos caminos, Señor. Yo no voy a hacer lo malo, Padre. Yo te voy a servir, Señor. Toca una vida, Padre. De mi vida entera consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor.
Lávame